Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Muchas, pero muchas gracias por suscribirte a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en la escritura ubicada en este precioso libro, el libro de Ezequiel. Estamos anclados en el capítulo número 17 y el día de hoy vamos a meditar a partir del versículo número 11 hasta el versículo número 24. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Esperanza sembrada. Esperanza sembrada. Qué hermoso es poder tener esa esperanza arraigada en nuestro Dios, que aún en medio de las dificultades, que aún en medio de las circunstancias que a veces nos superan, podemos tener la confianza de que tenemos un Dios que nos va acompañando, que nos va ayudando, que nos va formando, que toma nuestras vidas y las siembra y va cuidando de nosotros y nos da cada uno de los elementos necesarios para que podamos crecer como ese árbol plantado bajo corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Sabes, en esta escritura, que es la continuación de lo que meditábamos el día de ayer acerca de esa preciosa parábola de la viña y de las dos águilas que están allí, ahora precisamente Ezequiel nos va a dar las respuestas precisamente del significado de esa parábola y nos va a llevar de la mano para reconocer algunas situaciones muy importantes, que nuestra esperanza debe estar sembrada en este Dios maravilloso para que podamos continuar adelante firmes, muy a pesar de las circunstancias difíciles que quizás estemos pasando en nuestra vida. Así que me gustaría compartir contigo por lo menos tres enseñanzas que logramos descubrir de este precioso pasaje de la escritura del día de hoy, de este devocional que estamos haciendo y que realmente creo será una enorme bendición para cada uno de nosotros. La primera enseñanza la podemos observar a partir del versículo número 11 hasta el versículo número 15 y le pusimos nosotros de la siguiente manera. Número 1, Dios no ignora nuestra deslealtad. Dios no ignora cuando nosotros no estamos siendo fieles, cuando nosotros somos desleales. Observa la escritura como dice en el versículo número 11 hasta el versículo número 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Hablando de la parábola, ¿verdad? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, tomó a tu rey y a sus jefes y se los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real, hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino fuera abatido y no se levantara, a fin de que, guardando el pacto, permaneciera en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diera caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Y ahora el profeta Ezequiel está describiendo la profecía, está describiendo esta tremenda parábola. Y está hablando ni más ni menos de que Judá, como pueblo de Dios, había hecho un pacto con Babilonia, pero de repente viene el rey Sedequías y rompe ese pacto buscando la ayuda en Egipto. Recordamos que era la segunda águila que se miraba en esa parábola del día de ayer. Y bueno, aquí observamos cómo entonces se rompe el pacto, no hay una fidelidad, no hay una lealtad. Y lo que me llama la atención de aquí es el versículo número 15. Dice: pero se rebeló contra él enviando embajadores a Egipto para que le diera caballos y mucha gente. Dice, será prosperado, escapará el que hizo esas cosas, el que rompió el pacto podrá escapar. Y sabes, cuando hablamos de romper el pacto, hablamos de no ser fieles.
Cuando hablamos de no mantener nuestra lealtad, de alguna manera es porque en algún punto nosotros coqueteamos con una idea diferente y de alguna manera no somos íntegros y no tenemos ese compromiso de continuar adelante donde se nos ha puesto, donde se nos ha plantado, donde de alguna forma Dios nos ha instalado para poder llevar y dar fruto. A veces llega el desánimo, a veces podemos tener la desilusión, a veces podemos tener problemas, a veces podemos tener un carácter donde fallamos, ¿verdad? Y nos sentimos un poquito abrumados por las circunstancias. Bueno, la tendencia normal del ser humano es buscar nuevos horizontes, buscar otra alternativa, buscar una forma de salir de ese problema y desechar el compromiso que ya habíamos puesto delante de nuestro Dios. Bueno, aquí nos habla de la lealtad que necesitamos tener para poder seguir adelante. Sabes, Dios ve la falta de lealtad como un rechazo a su propia voluntad. Y cuando rompemos esos compromisos y buscamos nuestras propias soluciones, lo que estamos haciendo es que estamos rechazando a Dios y estamos poniendo nuestra confianza en otros lados. Creo que sería interesante e importante que nosotros reconociéramos que si Dios nos ha plantado en un lugar, en un sitio, en un país, en un estado, en una iglesia, tenemos que mantenernos ahí. Tenemos que honrar lo que Dios ha hecho, porque sabes, Dios espera que seamos leales. A pesar de las circunstancias que a veces nos duelen, a pesar de los momentos que pasamos por dificultades, tenemos que ser fieles y tenemos que ser leales a la voluntad de nuestro Dios. Segunda enseñanza, número 2. Dios quita lo que no está plantado en él. Dios quita y desecha lo que nosotros hemos plantado si no es lo que Dios ha plantado. Dice el versículo número 16. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que lo hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y ni con gran ejército ni con gran compañía hará el faraón nada por él. En la batalla, cuando se levanten los terraplenes y se construyan torres para cortar muchas vidas. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que habían dado su mano y había hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, los haré caer sobre su propia cabeza. Extenderé sobre él mi red y quedará preso en mi trampa. Lo haré venir a Babilonia y ahí entraré en juicio con él por su infidelidad que contra mí ha cometido. Y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo, Jehová, he hablado. Sabes, estamos hablando de un pueblo que es el pueblo de Dios, que estaba así cautivo en Babilonia, pero se había establecido un pacto, se había establecido un convenio, había un compromiso, había que ser fieles, había que ser leales. Sin embargo, este rey Sedequías volteó a Egipto y mandó mensajeros y trató y procuró la ayuda de Egipto para rebelarse de ese pacto que se había hecho, que se había levantado. Y sabes, esto Dios lo miró como algo completamente negativo, como algo donde se marca una gran infidelidad. Por eso el versículo número 20 dice, lo haré venir a Babilonia y allí entraré en juicio con él, y dice, por su infidelidad que contra mí ha cometido. ¿Sabes? Había sido infiel contra Babilonia, ¿verdad? Un lugar que los estaba menospreciando, que los estaba esclavizando incluso. Sin embargo, dice, me menospreciaron a mí por no tener palabra, me menospreciaron a mí por no mantener su pacto, me menospreciaron a mí por no mantener su compromiso. ¡Wow! Yo leía esto y dije, wow, Señor, ayúdame a ser fiel en la iglesia donde tú me has puesto. Ayúdame, Señor, a ser fiel en la comunidad donde tú me has plantado. Ayúdame, Señor bendito, a seguir adelante, aún en medio de mi desánimo, aún en medio de mis circunstancias, aún en medio de mi problemática, a serte fiel, Señor, porque tú honras la fidelidad, porque el Señor honra a los que le honran, y necesitamos entender esto muy claro. Vamos a examinar entonces nuestra vida
con honestidad y vamos a procurar ser leales y agradecer a Dios por el lugar donde el Señor nos ha plantado, ahí donde el Señor te plantó, ahí donde tú estás, donde tú llegaste. Tienes que aprender que Dios tiene algo contigo y muchas veces lo que Dios hace es que trata con nuestro carácter, trata con nuestro orgullo y nos va llevando a ser humildes delante de Él para reconocer su misericordia y su amor. Vamos a aceptar los procesos que Dios tiene para nuestra vida y vamos a cuidar nuestro terreno, vamos a cuidar el ministerio que Dios nos ha dado. Si tú eres líder, si tú estás en algún ministerio con niños, con jóvenes, con adultos, en la escuela dominical, en el grupo de mujeres, en el grupo de varones, honra el privilegio que Dios te ha dado de servirlo en esa área. Bueno, hay una tercera y última enseñanza. Número 3. Dios hace crecer lo que planta. Claro, Él hace crecer, Él hace florecer lo que Él está plantando. Dice la Escritura en el versículo número 22. Así ha dicho Jehová el Señor. Tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre un monte muy elevado. En el monte alto de Israel lo plantaré, levantará sus ramas, dará fruto y se hará un cedro magnífico. Habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Dice el Señor que Él iba a tomar allí de ese árbol una pequeña parte, un breve renuevo, un renuevo que se abre. Y sabes, querido hermano y querida hermano, mientras yo leía este versículo, me di cuenta de lo importante y de lo necesario es que nosotros, en medio de nuestra problemática, en medio de nuestros problemas, tengamos un renuevo. Tengamos una partecita de Dios ahí en nuestra vida, donde el Señor agarre, tome, ¿verdad? Esa parte y entonces genere una enorme bendición. Dice, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo. Querido hermano, asegúrate de tener un renuevo. Asegúrate de tener algo que el Señor pueda tomar de ti para hacer una enorme bendición, para plantarlo de una manera especial. ¿Sabes para qué? Para que lo que dice el versículo 23, para que levantemos nuestras ramas, para que demos fruto y para que el Señor haga de nosotros un cedro magnífico, un árbol de cedro fuerte, durable, hermoso, que sea de mucha bendición. Dice, habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. ¿Sabes para qué necesitamos cuidar nuestra vida? Precisamente para esto, para que Dios haga crecer lo que Él ha plantado, para que podamos dar fruto, para que podamos dar sombra, para que podamos dar refugio a otras personas que vienen necesitadas de ayuda y que seamos nosotros una bendición sobre bendición para estas personas. ¡Wow! ¡Qué hermoso tiempo con Dios! Esperanza sembrada. 3 enseñanzas. Número 1, Dios no ignora nuestra deslealtad. Número 2, Dios quita lo que no está plantado en Él. Y número 3, Dios hace crecer lo que Él planta. Querido hermano, gracias. Querida hermana, gracias por permitirnos acompañarte el día de hoy. Anhelamos verdaderamente que esta meditación sea de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te voy a poner una breve toma de lo que es este plantillo. Estoy aquí entre árboles de pistacho, un lugar muy precioso. Ya están casi para poderse levantar. Quizás en un mes y medio estarán ya la cosecha de estos árboles.